líquidas como agua en 24 horas, ¿verdad? El paciente está irritable, eh, no come mucho y tiene fiebre, pero pues no la cuantificaron con termómetro, ¿verdad? Entonces, algo importante saber es que tolera líquidos, ¿verdad? Que es capaz de tomar agüita. Eso es importante saberlo porque hay bebés que llegan a un estado de deshidratación tan severo que llegan a un punto en donde incluso están como medio somnolientos o inconscientes y ya no pueden tomar agua, ¿verdad? Y eso pues ya es un poco más complicado. Pero este bebé está tolerando los líquidos, está llorando, pero está consciente, ¿verdad? Entonces podemos decir pues que ha de estar deshidratado, pero tampoco de una forma tan severa. Y otra cosa es pues que no tiene ni sangre ni moco, ¿verdad? Cuando, cuando hay sangre en las heces, pues podemos sospechar algún tipo de bacteria como Shigella, Salmonella, ¿verdad? Entonces, pues, si no hay sangre, pues podría ser que, o podríamos descartar ese tipo de bacterias, ¿verdad? Realmente más en los niños pequeños, el origen de la diarrea es más de origen viral, ¿sí? Entonces, esas son las cosas importantes hasta ahorita, ¿verdad? ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Ya puedo. Dale. Eh, Los antecedentes no refieren ninguno de importancia, sin complicaciones prenatales, perinatales y postnatales, y la alimentación es adecuada. La activación física, sus signos vitales es una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto, una presión arterial de 110 por 65 y FR es de 24, de temperatura 37.5 axilar. Su aspecto general es irritable, llora con pocas lágrimas, tiene la mucosa oral seca, sus ojos ligeramente hundidos, el tiempo de llenado capilar es de 3 segundos y no se palpan adenopatías cervicales. Y la evaluación cardiopulmonar normal es que el abdomen es levemente distendido y doloroso de forma difusa y ruidos gastrointestinales aumentados. No se palpan masas ni visceromecalias y no presenta signos de irritación perinatal y timpanismo a la percusión. Y el resto de examen físico es normal. Sus laboratorios fue un hemograma, que la hemoglobina es 15.5, el HTC es del 44%, sus plaquetas es de 256, así se lee, 256, 256.000. 6.000. Sus leucocitos, 256.000, ajá. sus leucocitos 8.600 y su PCR es de 36. Su gasometría venosa, su pH es de 7.19. Tengo que leer todos los números. Bueno, los puedo leer. Sí. Sí. Su PCO2 es de 38, su PO2 es de 95, su H es 11.3 y su química sanguínea es sodio 136, potasio de 4.3, ¿Cloro? cloro de 100.6 y creatinina de 0.42 y su PUN es de 50 y su glucosa de 82. Ok. Entonces, vamos con los signos vitales. Antecedentes, todo está bien, nació bien, el embarazo estuvo bien y después del embarazo todo estuvo bien. Entonces, no hay ningún antecedente. Importante. Signos vitales. Los signos vitales en los bebés, en los niños, se, se clasifican por edad, ¿verdad? Entonces, pueden variar según la edad, en comparación a los adultos, que siempre es un valor en específico, ¿verdad? Entonces, para la edad, la frecuencia cardíaca de este paciente debería tener entre 100 a 190 y él tiene 135, lo cual está normal. La frecuencia respiratoria, que es ese FR que ustedes ven aquí, la frecuencia respiratoria, es decir, las respiraciones que tienen en un minuto, tiene 24 y para la edad debería de tener de 24 hasta 40. Está normal también. La temperatura 37.5, pues se puede decir que fiebre no tiene ahorita, porque fiebre ya hablamos cuando ya tiene 38 para arriba. Y la presión arterial, está la sistólica,
que es este 110, y la diastólica, ¿sí? Lo normal de la sistólica es de 104 a 111 y tiene 110, está normal. Y lo normal de la diastólica es de 70 a 73 y él tiene 65. La tiene un poco baja esta diastólica, pero realmente no es nada significativo, ¿verdad? Al examen físico, el paciente está irritable, llora con pocas lágrimas, tiene la mucosa seca y ojos ligeramente hundidos. Estos son signos clásicos de deshidratación. Si ustedes ven un paciente con diarrea, siempre evalúen mucosas que no estén muy secas o los ojos que no estén así hundidos, que esté llorando, y si está llorando, que llore con lágrimas, porque si no está llorando con lágrimas, ya es una deshidratación un poco más moderada, severa, ¿verdad? Y lo importante es que está irritable, pero está consciente, no está somnoliento, ¿verdad? Entonces, todavía no nos asustamos en ese sentido. Ahora, tiempo de llenado capilar es menos de 3 segundos. José Emilio Lucero, ¿qué encontraste que era el llenado capilar? José Emilio Lucero. Ok, Andrea Escobar. Buenos días. ¿El que manda? Disculpe, es que no le entendí bien. Se me está cortando. Encontraste que era el llenado, aquí en el caso clínico decía el tiempo de llenado capilar es de 3 segundos. ¿Qué es el tiempo de llenado capilar? ¿Para qué te sirve esto? ¿Lo investigaste? ¿Andrea? Creo que se le está trabando, fíjese. Sí, es que... ¿Qué pasó? ¿No lo investigaste? Solo Voy dime si no. a salir. No, sí, lo busqué. Solo me voy a salir para meterme otra vez porque me está fallando. Va. Si no, Kimberly Mota, ¿qué encontraste que era el llenado capilar? Lo que yo encontré era que es una prueba que se realizaba para ver la deshidratación que posee alguna persona y también para medir la cantidad de flujo sanguíneo que poseen los tejidos. Ok, ¿y cuánto es lo normal? ¿En cuánto debería estar este llenado capilar? Él tiene 3 segundos. ¿Eso está normal o no? ¿Puedo decirlo yo? Espérame que me diga Kimberly, ahorita te doy la palabra. Kimberly, ¿eso está normal o no? Solo lo único que investigué era qué era, pero no en cuántos segundos era lo normal. Ok, chicos. Siempre Sí. que vean algo que les dice de 3 segundos, tanto tiempo, un valor de tanto, busquen lo normal, porque si ustedes pueden ver si está bien o no, ¿verdad? Entonces, el tiempo de el llenado capilar, ay, espérense, lo normal es de 3 segundos. Y lo que se hace es una leve presión en los lechos unguiales o en las partes más distales de los dedos, con el objetivo de ver si el paciente pues tiene adecuada perfusión a nivel distal, a nivel de las extremidades, ¿verdad? Entonces vean cómo hace esta persona. Apacha básicamente pues el dedo y ve cuánto tiempo tarda en ponerse rosadito de nuevo la piel, ¿verdad? Eso es la prueba de llenado capilar. Lo normal es... espérenme que no sé qué pasó aquí. Aquí está. Lo normal es que sea menor de 2 segundos, ¿verdad? O sea, que sea rápido el retorno el de la coloración rosadita, ¿verdad? Porque cuando se pone rosada la piel, quiere decir que está llegando flujo sanguíneo. Este paciente tiene más de 2 segundos. Quiere decir que está un poquito deshidratado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está deshidratado en la deshidratación, uno que pierde agua, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la sangre no solo está hecha de células, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, sino también está hecha de líquido, ¿sí? Entonces, por eso es que este paciente
tiene un llenado capilar arriba de 3 segundos por esa misma deshidratación que tiene. ¿Quedó claro esto? Sí, todo claro. Sí. Ok. No se palpa ningún nódulo o adenopatía a nivel del cuello, a nivel cervical. El cardiopulmonar está normal. Y el abdomen pues está distendido, hay ruidos gastrointestinales aumentados. ¿Por qué va a estar distendido y con los ruidos gastrointestinales aumentados? Porque pues quiera que no, la diarrea produce cierta como inflamación, ¿verdad? Del intestino, del tracto digestivo, y además el tracto digestivo como que trabaja un poco más cuando el paciente tiene diarrea, ¿verdad? Entonces por eso también se aumentan los ruidos intestinales. Y pues de ahí no tenemos nada anormal, el resto del examen está normal, no se palpan masas en abdomen, pulmones están bien, corazón están bien. Entonces lo único significativo de aquí, incluyendo de los signos vitales, es que el paciente tiene signos de deshidratación. Está despierto, es importante, está irritable, no está llorando con lágrimas, tiene mucosa seca y ojos hundidos, ¿verdad? Pero lo importante es que sí está tolerando líquido y está despierto, ¿verdad? Entonces sí tiene un grado de deshidratación, pero ya se vuelve más severa cuando el paciente ya está como somnoliento, ¿verdad? Entonces, ahorita podemos estar tranquilos con este paciente. Ahora vamos con los laboratorios. A ver, Gabriel Rosales, ¿cómo está esa hemoglobina? Primero decime qué es la hemoglobina y cómo está esa hemoglobina en este paciente. Sí, buenos días. La hemoglobina es la proteína que está en los eritrocitos que transporta el oxígeno desde los pulmones, desde los alvéolos hasta el resto del cuerpo. Y yo investigué que la hemoglobina en este paciente está normal, porque lo normal es que vaya de 9.5 a 13 para la edad que tiene. Exacto. La hemoglobina, como dijo Gabriel, es una proteína que transporta oxígeno que está en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, y ayuda a transportar oxígeno hacia el resto de los tejidos. Para este bebé debería estar, yo encontré que debería estar entre 12 y 13.5, pero básicamente está normal, ¿verdad? Tiene adecuada hemoglobina. Ahora con HTC. Estuardo Molina, ¿qué encontraste que era HTC? Encontré que era hematocrito, que es un análisis Ok. de sangre. ¿Y qué es el hematocrito? ¿Qué te dice? Yo encontré que era un análisis de sangre para detectar anemia y creo que otros trastornos de sangre. Ok. Pero si yo te digo definirme hematocrito, ¿cómo lo definirías tú? A eso la verdad no lo investigué. Ok. El hematocrito te dice la cantidad de masa celular que tiene la sangre, ¿sí? Lo normal en este bebé es de 32 a 42 y él tiene 44. ¿Por qué la tiene elevada? Porque este paciente tiene diarrea, está perdiendo líquido y como les dije, la sangre está compuesta por células y por agua. Si está perdiendo agua, ¿qué mayor cantidad de qué va a quedar en la sangre? Mayor cantidad de masa celular. Entonces, básicamente el hematocrito te dice la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, la masa celular de glóbulos rojos, ¿sí? Si tú pierdes líquidos, esa masa aumenta porque si antes tenías líquido y masa celular, ahora solo tienes masa celular principalmente. ¿Quedó claro eso? Disculpe, es, a mí se me traba cuando a veces usted habla. Entonces, el hematocrito va a ser la masa celular, ¿verdad? De los glóbulos rojos. Es que no sé si escuché bien. Sí, sí, sí. Ah, gracias. Sí, si ustedes buscan la definición, les dice que es el porcentaje que ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada al separarse de una fase líquida. Y la fase sólida
está compuesta por la masa celular. ¿Sí? O sea, es el volumen que ocupa los glóbulos rojos, ¿verdad? O la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. ¿Sí? Disculpen, ¿incluye el hematocrito toma en consideración solo glóbulos rojos o también glóbulos blancos, plaquetas? O... Principalmente glóbulos rojos. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Ok, entonces las plaquetas son células que nos ayudan a la coagulación, ¿verdad? Si nosotros se rompe algún vasito en nuestro cuerpo, vienen las plaquetas y van al lugar y ayudan a formar y a reparar. O forman un coágulo al principio. Eso ya lo vamos a ver en coagulación primaria y secundaria más adelante. Pero forman un coágulo al principio, ¿verdad? Para evitar que haya fuga de sangre, ¿verdad? Entonces, las plaquetas, hagan de cuenta que sirven para la coagulación. Esta paciente, lo normal es más o menos de 150.000 a 500.000 y esta paciente tiene 256.000. Están dentro del rango normal. Los leucocitos son glóbulos blancos, son células del sistema inmune que nos defienden frente a distintos procesos inflamatorios, infecciones. Lo normal pueden encontrar que es de 5.000 a 10.000 o de 4.000 a 11.000, ¿verdad? Este paciente tiene 8.600, están normales. La PCR, Wagner Solórzano, ¿qué encontraste de PCR? ¿Qué es? Wagner. Bueno, María Lucía Granados, ¿qué encontraste tú de PCR? Perdona, es que se me había trabado un poco la computadora. ¿Qué es lo que había preguntado? ¿Qué encontraste que era PCR? Fíjese que eso sí lo que yo sé, no lo había investigado, pero por lo que yo sé que es una prueba de proteínas, si no estoy mal. Ajá, ¿y qué te dice o para qué te sirve? Yo creo que es como creo que se refiere a la cantidad de proteína C, que es lo que debe de tener uno, si no estoy mal. Ok. Esa es la importancia, chicos, de que si no saben algo, con certeza lo investiguen. ¿Sí? Si ustedes se quedan con dudas de los laboratorios, se quedan con dudas de alguna prueba, están perdiendo aprendizaje que les sirve, ¿verdad? Entonces, si leen algo del caso clínico y no lo saben, chicos, búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo. Ok, gracias. La PCR es la proteína C reactiva y nos ayuda a verificar, o nos dice que el paciente está pasando por un proceso inflamatorio, ¿verdad? Como por ejemplo algún proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, este paciente, el valor normal es más o menos, algunos depende, ¿verdad? Depende de las dimensionales, pero algunos les va a decir que es no mayor de 3, no mayor de 1, no mayor de 10, ¿verdad? Pero este paciente tiene 36, ¿verdad? Entonces está un poco elevada su PCR. Entonces, eso nos dice que el paciente tiene un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Por la misma diarrea, ¿verdad? Que provoca una inflamación en el tracto gastrointestinal. Vamos con la gasometría venosa. Esta clase no es de equilibrio ácido-base, ¿verdad? No me voy a meter a enseñarles cómo interpretarlos, porque ustedes lo van a ir viendo poco a poco, pero sí sepan que el pH está definido o determinado por la cantidad de hidrogeniones, es decir, iones hidrógeno que hay en la sangre. Entonces, esa cantidad de hidrógenos aumentada en sangre le da cierta acidez a la sangre. Entonces, cuando decimos que, que una sangre es ácida, cuando tiene un pH menor de 7,35. Y decimos que la sangre es alcalina o básica cuando es mayor de 7,45. Si la sangre es alcalina o básica, quiere decir que tiene muy poca cantidad de hidrogeniones, ¿sí? Con que eso sepan hasta el momento es suficiente. Entonces, este paciente tiene una acidosis, ¿verdad? Tiene una acidosis que quiere decir que tiene bastante cantidad de iones de hidrógeno en sangre. Y es de origen metabólico porque siempre miramos el bicarbonato para saber si es metabólico y el CO2, la presión de CO2, cuando sabemos, para saber si es un trastorno respiratorio. En el caso de esta paciente, es un trastorno
de acidosis metabólica porque está perdiendo bicarbonato, ¿verdad? Si sean, los valores normales de bicarbonato es 24. Entonces, esta paciente está perdiendo bicarbonato. ¿Por qué está perdiendo bicarbonato? Por la misma diarrea. En la diarrea no solo perdemos agua, sino también perdemos electrolitos. ¿Cuáles? Bicarbonato, sodio, potasio, cloro, ¿sí? Química sanguínea. La química sanguínea, pues se las puse porque obviamente los electrolitos nos van a servir para calcular la osmolaridad plasmática. Pero realmente el sodio, lo normal es de 135 a 145, que está normal. El potasio es de 3.5 a 5.3, que también está normal. El cloro es más o menos entre 97 y 107, que está normal. La creatinina y el nitrógeno de urea, que es el BUN, estas son pruebas de función renal. La creatinina no debería de estar mayor a 1, por lo tanto está normal. Y el BUN no debería estar mayor de 18 o 20 por ahí, ¿verdad? Y aquí en este paciente está en 50. La creatinina y el BUN son productos de desecho. La creatinina viene de la creatina que se produce en el músculo y el BUN viene del metabolismo de las proteínas, del ciclo de la urea, ¿verdad? El otro nombre del BUN es urea, ¿verdad? Nitrógeno de urea, BUN. Entonces, estos dos productos de desechos se deben de estar excretando en cierta cantidad a través del riñón. Si sus niveles aumentan más de lo normal, quiere decir que hay un problema renal que está haciendo que estos pacientes no los excreten. Este paciente tiene normal su creatinina, pero tiene alto el BUN. ¿Qué sucede? Puede ser indicativo de una falla renal. ¿Por qué? Porque los pacientes con diarrea, la falla renal es prácticamente el riñón no funciona. Y el riñón prácticamente es un colador, es un filtro, que lo que hace es sacar sustancias y reabsorber sustancias. Entonces, si yo tengo alto el BUN, quiere decir que yo no lo estoy excretando como debería. Los tipos de falla renal está la prerrenal, intrarrenal y posrenal. La prerrenal se da cuando el paciente tiene pérdida de sangre o de líquido sanguíneo. Eso hace que el riñón no se perfunda adecuadamente y por lo tanto que no funcione, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con diarrea? Los pacientes con diarrea pierden líquido, pierden volumen sanguíneo también. Entonces, no llega la misma cantidad de sangre al riñón, no está bien perfundido. Entonces, ese es un tipo de lesión o falla renal prerrenal, ¿verdad? Entonces, estos pacientes con lesión renal aguda prerrenal suelen reabsorber de más, ¿sí? Nitrógeno de urea. Entonces, por eso es muy probable que este paciente tenga ese nitrógeno de urea elevado, ¿verdad? Como les digo, el objetivo de la clase no es hablar sobre lesión renal, eso ya lo vamos a ver el otro semestre, ¿sí? Pero sí que tengan una idea, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí de este cuadrito es que alterado está el hematocrito, ya sabemos por qué, porque perdió líquido, entonces tiene la masa celular ocupa más espacio, por eso está elevado. La PCR está elevada por el proceso inflamatorio, va a tener acidosis metabólica porque está perdiendo bicarbonato y el bicarbonato es una base, entonces ese equilibrio ácido-base se pierde. Y si yo pierdo bases, me voy a quedar con mayor cantidad de ácidos, entonces por eso mi pH se torna ácido. Y en la química, pues ya les expliqué lo del BUN, ¿verdad? Que puede ser por una probable falla renal prerrenal, ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita? Todo claro. Sí, Todo no, claro. yo sí tengo una pregunta, disculpa. Entonces, ¿tiene el bicarbonato está inferior a lo normal, ¿verdad? Porque lo está excretando por la diarrea, ¿verdad? Pero ¿por qué los demás electrolitos están normales si no los está también él excretando dentro de la diarrea, como el sodio? Mira, se excreta por la diarrea, puede hacer que se excrete mayor cantidad de bicarbonato comparado al sodio y al potasio, ¿verdad? O sea, la pérdida de bicarbonato es un poco más significativa si la comparas con el sodio y el potasio, la pérdida de bicarbonato, ¿sí? Además, es muy difícil, tú puedes decir, o sea, cada paciente va a ser diferente, ¿verdad? O sea, puede ser que este paciente, pues, tenga una diarrea, otro paciente tenga una diarrea mucho más severa que otro y excrete mucha mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de potasio. Pero generalmente lo que tú más vas a perder es bicarbonato. Sí puedes perder sodio, potasio y cloro, pero el bicarbonato es como uno de los principales que puedes perder a través de la diarrea. Probablemente por eso.
Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces chicos, todo esto que les hablé de los laboratorios y eso, no se me estresen, ¿verdad? Porque a mí en el momento solo me interesa que se vayan familiarizando con algunas cosas, ¿verdad? Porque estos laboratorios los vamos a seguir viendo en todos los casos clínicos, ¿verdad? Entonces no se me estresen para aprendérselos. Me interesa que se aprendan los de adulto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un niño ahorita. Y en niños cambian muchas veces los valores. Entonces, en adultos sí apréndanselos, ¿sí? Pero poco a poco, no se estresen, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene diarrea, un paciente que está perdiendo volumen sanguíneo. Entonces, es importante que hablemos del agua corporal total, ¿verdad? El agua corporal total es la cantidad de agua o fluido que tenemos en el cuerpo humano, que es más o menos de un 50 a un 70%. Nosotras como mujeres tenemos menor cantidad de agua en comparación a los hombres. ¿Quién me dice por qué? Porque tenemos más porcentaje de grasa. Exactamente, nosotras tenemos más grasa y los hombres tienen más músculo. Entonces, por eso tenemos menos agua. Ahora, este líquido corporal se divide en ciertos compartimientos importantes. Florilet, Cifuentes, ¿me podrías decir cómo es que se divide el agua en esos compartimientos? Se separa en extracelular y intracelular, y el intracelular en plasma y en intersticial. Ok. Entonces, tenemos un líquido extracelular y un líquido intracelular. El líquido intracelular, chicos, una pregunta. ¿Estamos grabando la clase? Sí, Creo que está sí, alguien ya la grabó. Sí, sí, Yo se me había está asustado. grabando. Yo me había asustado. Va, pues sí. Entonces, el líquido intracelular es obviamente el que está adentro de la célula. El líquido extracelular es lo que está fuera de la célula. El líquido intracelular ocupa 2/3, ¿verdad? Del líquido total. Y el extracelular 1/3, pero este se divide en dos más. Líquido intersticial, que básicamente es el espacio que queda entre las células. ¿Se dieron cuenta? Es esto. Y el líquido plasmático, que es básicamente el líquido que está en la sangre. Entonces, el líquido plasmático con este intersticio hacen el líquido extracelular. Se dice que el líquido que está aquí en el intersticio es un ultrafiltrado del plasma. ¿Por qué? Porque aquí en los vasos sanguíneos pueden haber, estas membranas pueden actuar como un colador y hacer que se filtren algunas sustancias y sean parte de ese líquido intersticial. ¿Sí? Entonces, que les quede claro, líquido intracelular está dentro de la célula, extracelular está afuera, pero se divide en el plasma, que es la sangre, y en el líquido intersticial, que es el espacio que está entre las células. Entonces, siempre en el espacio extracelular y en el intracelular vamos a tener cationes y aniones. Cationes, carga positiva, aniones, carga negativa. Y siempre debe haber un equilibrio entre ambas cargas, tanto adentro como afuera de la célula. ¿Sí? A eso se le llama electroneutralidad de los compartimientos, ¿verdad? Porque quiere decir que las cargas negativas, hay un equilibrio entre las cargas negativas y las cargas positivas. Ahora, vamos a ver, Bárbara Cobos, ¿me podrías decir por qué está compuesto el líquido extracelular únicamente? ¿Bárbara? el extra. Extracelular. ¿Por qué está compuesto? Sinceramente, el extra no me recuerdo. Solo ¿El intra? del intra. Si no estoy Decime mal, el es de potasio, magnesio y fosfato, si no estoy mal. ¿Otra vez? ¿Perdón? Si no estoy mal, que este se compone de iones de potasio, creo que fosfato y magnesio. Exactamente, ajá. Débora Palacios, el extracelular. El cation del extracelular sería el sodio y también compuesto de aniones de bicarbonato y cloro. Ok. Entonces, chicos, esto se lo tienen que saber en la punta de la lengua. Si no estoy mal, esto ya lo tuvieron que haber visto en su clase. Si ya lo vieron, apréndanselo de una vez,
¿sí? Entonces, líquido extracelular, cation mayor, es el sodio. Aniones, cloro y bicarbonato. Tiene bastante cantidad de calcio, líquido extracelular, y su pH es menos ácido si lo comparan con el líquido intracelular. Líquido intracelular, cationes es potasio y magnesio, y carga negativa está fosfato y proteínas, ¿sí? Tienen menor cantidad de calcio el líquido intracelular comparado con el EC, y tiene un pH mucho más ácido comparado con el EC. Vamos ahora a hablar de los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Débora, ya hablaste, ¿va? Sí. Va. Lourdes Amayoa, ¿me podrías explicar el mecanismo de difusión simple? Buenos días. Sí, ahorita. Es un transporte pasivo. Esto quiere decir de que no hay necesidad de energía. Entonces, la molécula en la difusión simple se va a mover a favor de su gradiente de concentración y este va a atravesar la membrana, como le dije, sin una fuente de energía. Entonces, depende. Y el coeficiente de difusión, es decir, el tamaño y la viscosidad y ¿cómo se llama esto? El grosor de la membrana. Ok, gracias. Entonces, difusión simple es el transporte más simple, como su nombre lo dice. Son moléculas que pasan fácilmente, no necesitan de ningún transporte, no necesitan de ATP, no necesitan de energía para pasar la membrana celular. Pasan fácilmente, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto son los gases, oxígeno, nitrógeno e incluso algunas hormonas, ¿sí? Vamos ahora con el transporte de difusión facilitada. Lisa Álvarez, ¿me podrías explicar ese transporte? Sí, buenos días. Eso también forma parte del transporte pasivo, pero para esto las moléculas sí pasan por la bicapa, porque por las proteínas integrales, y estas se encuentran a través de la membrana y tienen receptores específicos para las moléculas. Ok, gracias. Difusión facilitada, como su nombre lo dice, la molécula que necesita introducirse a la membrana necesita de alguien que le facilite el paso. ¿Como quién? Como algún canal, ¿verdad? Por ejemplo, la glucosa y el sodio. La glucosa y el sodio no pueden pasar así, como si nada, a la membrana celular, como en la difusión pasiva, como la difusión simple, perdón. Sino que estos sodio y glucosa necesitan de un canal que les ayude a pasar la membrana. Esa es la difusión facilitada. Ahora vamos con el transporte activo primario. Ana Letona, explícame el transporte activo primario. El transporte activo primario es cuando una molécula se mueve en contra de su gradiente de concentración y como es en contra, necesita hidrolizar ATP para volverlo ADP y fosfatos. Ok. Básicamente, gracias. Básicamente el transporte activo primario es aquel que necesita energía. Utiliza canales, ¿sí? Pero necesita energía en comparación a la difusión facilitada que no necesitaba energía, pero sí utilizaba canal, ¿verdad? Este utiliza canal y necesita energía. ¿Como cuál? Como ATP. Un ejemplo de eso es la famosa sodio de potasio ATPasa, que la van a ver a nivel intestinal y a nivel renal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La sodio de potasio ATPasa intercambia potasio por sodio, ¿verdad? Entonces, perdón, sodio por potasio. Entonces, lo que hace es sacar sodio de la célula, ¿sí? Y meter potasio a la célula. Pero para que esto se dé, necesito estos canales y necesito el ATP, ¿verdad? Ok, ahora María Lucía Granados, explícame el transporte activo secundario. Sí, el transporte activo secundario pues también cuenta con pues también utiliza energía metabólica y este básicamente se encarga de que se acoplan dos o más solutos. Mientras uno está entrando a favor de la gradiente de concentración, uno va entrando en contra de la gradiente de concentración. Son como dos o más solutos entrando al mismo tiempo a través de la membrana. Ok, la pregunta es, ¿utiliza ATP, sí o no? Sí, yo dije que usaba energía metabólica. ¿De forma directa o indirecta?
de forma indirecta. Ok. Entonces, ¿cómo actúa el transporte activo secundario? Un ejemplo de esto es el SGLT1, que está situado en la membrana apical. Este es el enterocito, este es el lumen del intestino y aquí está el capilar, ¿verdad? La sangre. Entonces, este es un ejemplo de transporte activo secundario. ¿Por qué? Este SGLT1 tiene la característica que va a meter sodio y glucosa, los dos al mismo tiempo, al enterocito, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si viene este sodio y glucosa y se va acumulando y se queda aquí conforme este va metiendo sodio y glucosa? Va a llegar a un punto donde este SGLT1 va a detectar que hay mucha cantidad de sodio y glucosa aquí adentro y va a decir, ya no puedo meter más porque adentro la célula está atascada de sodio y glucosa. Entonces, el transporte activo secundario se hace para que, por ejemplo, esta ATP, esta bomba sodio potasio ATPasa, lo que hace es que conforme este SGLT1 va metiendo sodio y glucosa, él lo que va haciendo es reabsorbiendo en la sangre, ¿verdad? Sacando del espacio intracelular al extracelular, ¿sí? El sodio, ¿sí? A través de la bomba sodio potasio ATPasa y a través de un canal de glucosa, también saca glucosa del espacio intracelular al extracelular, es decir, los reabsorbe hacia la sangre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que aquí se quede más vacío y ya el SGLT1 pueda seguir haciendo su trabajo. Y así es, ¿verdad? El SGLT1 mete sodio y mete glucosa, viene la bomba sodio potasio ATPasa y este canal de glucosa y sacan este sodio y esta glucosa a la sangre para reabsorberlo y ya queda más vacío. Ya quedó vacío aquí, vuelve a entrar sodio y glucosa por el SGLT1 y vuelve esta bomba sodio potasio ATPasa y este canal de glucosa a reabsorber la sangre. Y así se da el proceso. ¿Pero por qué es un transporte activo secundario? Porque activo porque utiliza ATP, lo utiliza, o sea, requiere de él, porque si esta bomba sodio potasio ATPasa no estuviera, el sodio se seguiría quedando aquí acumulado y el SGLT1 no podría seguir emitiendo sodio, ¿verdad? Entonces, sí lo utiliza, pero no lo utiliza de forma primaria, ¿verdad? Lo utiliza de forma secundaria, es decir, de forma indirecta, ¿verdad? Porque el SGLT1 requiere de una bomba sodio potasio que tenga ATP para que vaya dejando aquí más espacio y poder seguir metiendo el sodio y glucosa. ¿Quedó claro este transporte? Sí. Okay. Solo tengo una duda. Entonces, el sodio va a ir con el gradiente. Mira, aquí no te hagas bolas con lo del gradiente. Aquí solo sabe que en este ejemplo, ¿verdad? El SGLT1 introduce sodio y glucosa a la célula. ¿Ok? Ok. A partir de un canal. Y que la bomba sodio potasio ATPasa va a tratar de sacar este sodio y glucosa de la célula y meterlo en la sangre para que luego el SGLT1 pueda seguir metiendo sodio y glucosa. Eso es lo importante aquí. Ok. Sí, ¿verdad? sí. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. Lisa Álvarez, definime ósmosis. Es cuando la difusión pasiva, cuando hay dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos y estas están separadas por una membrana semipermeable. Ok, ahora definime osmolaridad. Esto es cuando el nivel de concentración de los componentes es como... Con tus palabras. Sí, con tus palabras. Sí. No me digas lo que leíste. Decilo con tus palabras. No me acuerdo. Con tus palabras. ¿Qué te recuerdas que era? ¿A qué te suena? Es que es una medida de algo, de las soluciones, pero no me recuerdo de qué era. De solutos. De solutos. Y el osmol efectivo es cuando una fuerza osmótica y no se puede atravesar la membrana plasmática. Creo. Okay. Ósmosis. Ósmosis es la difusión del agua a través de la membrana, pero el agua sigue un principio.
El agua siempre se va a donde hay mayor cantidad de soluto. Hagamos de cuenta que este es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular. Si se dan cuenta, ¿dónde hay mayor cantidad de soluto ahorita? En el intracelular. Entonces viene el agua y dice, bueno, detecta eso y dice, bueno, hay mayor cantidad de soluto en el líquido intracelular y extracelular y tiene que haber un equilibrio. Entonces viene el agua y decide irse al espacio intracelular. ¿Para qué? Para tratar de diluir ese soluto. Es como que si ustedes a un vaso con sal le agregan mucha agua o cuando están haciendo una limonada, ¿verdad? Primero echan el azúcar, ¿sí? Y luego pues empiezan a echar el agua. ¿Y qué pasa? Lo mueven y ese soluto se diluye. Eso es lo que intenta hacer el agua. ¿Por qué? Porque si diluye este soluto que está aquí, va a haber un poquito de más equilibrio de soluto entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Entonces, ¿qué se les quede? El agua se va hacia donde haya mayor cantidad de soluto con el objetivo de diluirlo y crear un equilibrio de soluto entre el espacio extracelular o intracelular. ¿Quedó claro esto? Sí, sí quedó claro. Osmolaridad es la cantidad de solutos que tiene una solución. En medicina utilizamos la osmolaridad plasmática porque nos interesa saber qué tantos solutos tiene el paciente en la sangre, ¿sí? Si vemos un paciente que tiene una osmolaridad muy alta, quiere decir pues que el paciente está perdiendo mucho líquido, mucha agua. Y si tenemos un paciente con una osmolaridad muy baja, quiere decir que el paciente tiene poca cantidad de soluto en sangre y que tiene más líquido, más volumen de líquido que solutos, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve la osmolaridad plasmática en medicina. Ahora, un osmol efectivo es aquella molécula que no puede pasar la membrana plasmática, alguna pared, alguna membrana celular, y lo que hace es ejercer un efecto osmótico. Es decir, al intentar pasar y pasar y pasar una membrana, una pared, viene y va a tener un efecto osmótico, y eso quiere decir que va a jalar agua. Más adelante, en unos minutos, les voy a dar un ejemplo de un osmol efectivo. Entonces, ¿cómo les quedó la osmolaridad plasmática? ¿Quién me dice? 294.4. Exactamente, ¿verdad? La fórmula es 2 por el sodio, glucosa partido 18, más urea partido 2.8. Y es 294. ¿Y encontraron los rangos normales? ¿Cuál es el rango normal? ¿Alguien sabe? De ¿Cuál es el rango? 275 a 295, ¿no? Exactamente. Este paciente la tiene normal. Pero ¿no les llama la atención que el paciente está perdiendo líquido y la tiene normal? ¿No les llama la atención eso? Sí, entonces, o sea, si tiene la concentración normal, es que está jalando líquido de alguna parte para restablecerlo. En este paciente no necesariamente. El hecho de que este paciente con diarrea tenga la osmolaridad normal quiere decir que está perdiendo la misma cantidad de agua y de soluto. Y eso es lo que pasa en la diarrea. En la diarrea uno pensaría, como es una diarrea líquida, es agua, está perdiendo agua principalmente. Pero realmente en la diarrea uno pierde también solutos, como les expliqué al principio. Uno pierde bicarbonato, uno pierde potasio, uno pierde sodio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay pérdida tanto de soluto como líquido, ¿sí? En una forma muy parecida o en una cantidad muy parecida, la osmolaridad va a estar normal. Y eso sucede en la diarrea. En la diarrea hay pérdida de soluto y de agua. Y por eso la osmolaridad va a estar normal. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Como les digo, si yo tuviera una osmolaridad más alta, quiere decir que yo solo estoy perdiendo líquido principalmente. Y si la tuviera más baja, quiere decir que yo estoy o tengo mayor cantidad de líquido comparado con soluto, ¿sí? Ahora, José Emilio Lucero, ¿ya estás aquí? José Emilio Lucero, Sí, doctor, aquí ya estoy. ¿qué encontraste de síndrome diarreico agudo? ¿Cuál es la definición de un síndrome diarreico agudo? La definición es el incremento de la pérdida de líquidos corporales y electrolitos. Puede estar acompañada de demás sintomologías como náuseas y vómitos, fiebre o dolor.
en el abdomen. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, chicos, el síndrome de diarreico agudo se define como 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas. No 2, no 1. 3 o más. Mire, doctora, pero mi hija tiene una. No es todavía síndrome de diarreico agudo. Mire, fíjese que mi hija tiene diarrea, pero las heces están medio aguadas. Medio aguadas. No es síndrome de diarreico agudo. Las heces tienen que estar líquidas, como agua, ¿sí? Entonces, 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas. Aguda es cuando dura 2 semanas, persistente de 2 a 4 semanas y crónica hasta 4 semanas, más de un mes. Andrea Escobar. ¿Ya se me escucha? Ya. Aquí. ¿Qué mecanismos de diarrea encontraste tú? Yo ahorita le digo, encontré 4 mecanismos. El osmótico, que va a ocurrir cuando una gran cantidad de sustancias no van a ser absorbidas osmóticamente y que van a estar activas en el tracto digestivo. Después la secretora, que va a ser la alteración del transporte de los iones por el epitelio intestinal. Después tengo la alteración de motilidad, que se va a presentar cuando el tránsito del intestino se va a acelerar. Y inflamatoria o colitis, que es causada por una inflamación o la presencia de una úlcera producida por la pérdida de la formación de la mucosa. Ok, gracias. Entonces, Andrea Escobar, eres tú, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, hay 4 mecanismos: osmótica, secretora, inflamatoria y por alteración de la motilidad. La osmótica, un ejemplo clásico es aquel paciente que tiene una intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Los pacientes con intolerancia a la lactosa tienen esa intolerancia porque tienen deficiencia de una enzima que se encarga de separar la lactosa o dividirla en galactosa y glucosa. Si esta lactosa no está, la lactosa no puede atravesar la pared del enterocito y ser absorbida. Entonces, en estos pacientes que no tienen la lactosa se queda aquí. Y la lactosa, ¿qué sucede? Jala agua. Y por eso es que los pacientes con deficiencia o con intolerancia a la lactosa les da diarrea. Este es un clásico y típico ejemplo de osmol efectivo, ¿sí? Porque es una molécula que no puede atravesar una pared o una membrana y se queda aquí y entonces tiene la característica de que ejerce un efecto osmótico, es decir, jala agua y por eso hay diarrea. ¿Quedó claro esto? Sí. Perdón, entonces, como la lactosa no se puede dividir, entonces va a jalar agua para sacarla. No para sacarla. O sea, el efecto de que se quede ahí la lactosa es jalar agua y por eso se crea diarrea, ¿verdad? Ese es el punto. Ah, ya, gracias. Con la secretora. Con la secretora, como su nombre lo dice, se secretan ciertos electrolitos porque hay algunas moléculas de algunas bacterias que provocan un daño a nivel de esos canales iónicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas bacterias dañan canales iónicos y que provocan salida de electrolitos a través de sus canales. Entonces, esa salida de electrolitos, como sodio y cloruro, tiene la característica de que jalan agua también y por eso es que se produce diarrea. Entonces, ese es el mecanismo de secretora. ¿Por qué? Porque hay toxinas, hay moléculas de bacterias que provocan daños o provocan salida de cationes, de iones, como sodio y cloro principalmente. Y tengan en cuenta que siempre que va el sodio, atrás le sigue el agua. Esa es una regla. Siempre que va el sodio, atrás le sigue el agua. Entonces, si el sodio se está saliendo hacia el lumen, ¿qué va a pasar? El agua lo va a seguir. Entonces, ese es el mecanismo de diarrea secretora. Vamos ahora con el mecanismo de diarrea inflamatoria. Aquí, por ejemplo, se llama más que todo también por bacterias.
como Shigella, por ejemplo. También hay otras enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, que es básicamente inflamación en el intestino, inflamación en el enterocito. Si el enterocito está inflamado, no puede reabsorber bien sustancias. Entonces, hay sustancias que se van a quedar en el lumen y esas sustancias son capaces de también ejercer un efecto osmótico y por lo tanto jalar agua. ¿Y qué va a pasar? Va a haber diarrea, ¿sí? ¿Quedó claro este mecanismo de inflamatoria y secretora? Sí. Lo último, doctora, por favor. ¿Qué último? La inflamatoria. La inflamatoria, ajá, es que no me quedó tan clara la diferencia entre la secretora e inflamatoria. La secretora simplemente es, viene la bacteria, secreta una molécula, daña algún canal que secreta iones como sodio y cloro y esos se salen, ¿sí? Se secretan al intestino. ¿Y qué sucede? Esos tienen la capacidad de jalar agua también, entonces el agua se va atrás de ellos y se produce diarrea. Esa es la secretora. Inflamatoria, el enterocito se hincha y ya pierde su capacidad de reabsorber solutos. Entonces, ¿qué pasa? Los solutos se quedan en el lumen del intestino, no entran nunca al enterocito. ¿Y qué van a pasar? También van a jalar agua y eso va a producir diarrea. ¿Quedó más claro? Sí, súper, gracias. ¿Qué pasa ahora con el mecanismo de alteración de la motilidad? Hay circunstancias donde la motilidad del intestino, la motilidad es más que todo el tránsito que sigue la comida a través del tracto gastrointestinal, es decir, el movimiento o cómo se va moviendo la comida a través del tracto digestivo. Esa es la motilidad. Si tenemos un paciente que tiene una motilidad alterada, una motilidad aumentada, la comida va a pasar rapidísimo a través del tracto digestivo, va a pasar así, rapidísimo. ¿Y ustedes creen que va a dar tiempo para que el enterocito vaya reabsorbiendo poco a poco los solutos que necesita? No, ¿verdad? Entonces, al haber una motilidad rápida, ¿sí? Hace que ciertos solutos no se reabsorban, ¿verdad? Porque la comida no se va quedando el tiempo necesario para que venga el enterocito y los jale, sino que como pasa rápido la comida, hay solutos que se quedan aquí adentro, ¿verdad? Y que van a ir jalando agua. ¿Quedó claro este mecanismo? Sí. Sí, gracias, doctora. Sí, entonces estos son los 4 mecanismos, ¿verdad? Doctora. Osmótica, secretora, inflamatoria y alteración de la motilidad. Dime. Es que yo tengo una duda, porque es que yo había encontrado que también estaba la estatorreica. Pero... Mira, esa esteatorreica, esteato significa grasa. Y eso se va a dar más que todo también en pacientes que tienen, por ejemplo, falla pancreática, ¿sí? Pero no es como un mecanismo principal, ¿verdad? Tan frecuente, por ejemplo. Los mecanismos más frecuentes son estos 4. Pero esteatorreica quiere decir que junto con la diarrea van grasas, ¿verdad? Aquí, gracias, doctora. Ok. Entonces, ¿qué grado de deshidratación le asignarían a este paciente? Alguien que me diga. Doctora. Moderada, exactamente. Moderada. ¿Alguien me habló? Ok, bueno. Entonces es moderada. Según la OMS, se clasifica la deshidratación como leve, moderada o grave. La leve, básicamente el paciente va a estar bien despierto, alerta, va a estar tranquilo, no va a tener los ojos hundidos, va a estar llorando pero con lágrimas, sus mucosas orales van a estar húmedas, tiene sed y toma normalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Y el pliegue cutáneo, ¿sí? El pliegue cutáneo es una prueba en donde se hace o se estira la piel, ¿verdad? Y el paciente que está deshidratado, la piel no regresa a su lugar de forma rápida. Les voy a enseñar. Ay, Esa es la tungencia, ¿verdad? ajá, exactamente. Ya había encontrado uno, pero... Bueno, la cosa es que ustedes pellizcan la piel, ya sea en la pancita, en el bracito, idealmente es en la pancita. Entonces, ¿qué va a suceder?
cuando tiene una deshidratación muy severa, ya muy grave, moderada grave, esa piel ya no se va a regresar rápidamente a su estado normal cuando ustedes la pellizcan. Va a tardar más en regresar, ¿verdad? Pero en esos pacientes con deshidratación leve, prácticamente es un niño normal, ¿verdad? Ahora en una deshidratación moderada, ustedes ya pueden ver que el niño está más irritable, que ya tiene los ojos hundidos, que ya no llora con lágrimas, que tiene sus mucosas secas, que el paciente tolera agua, pero bebe con mucha avidez, es decir, bebe con demasiadas ganas, o sea, tiene mucha sed, ¿verdad? En comparación a una leve, en donde el paciente bebe normalmente, tranquilo, no tiene tanta sed comparada con la moderada, que sí bebe con avidez, bebe con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, de leve a moderada, ya hay un gran cambio, porque ya hay ojos hundidos, el bebé está irritable, mucosas secas, el pliegue se va a retraer en menos de 2 segundos. Lo ideal es que rápidamente el pliegue vuelva a lo normal, no se tarde nada, ¿verdad? Entonces, ya se tarda cierto tiempo en retraerse el pliegue cutáneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora con la grave? En la grave, el bebé ya no va a estar despierto ni va a estar irritable, va a estar como somnoliento, débil, entre dormido y despierto, ¿verdad? Eso es una gran diferencia de la grave con la moderada, ¿verdad? Porque en la moderada solo va a estar llorando, ¿verdad? Pero va a estar despierto. En la grave no. En la grave puede que esté letárgico, así todo aguado e inconsciente. Los ojos van a estar más hundidos en comparación a la moderada, las lágrimas van a estar igual ausentes y las mucosas igual van a estar muy secas en comparación con la moderada. El paciente bebe mal, el paciente no es capaz de tomar agua por sí solo. Y eso pues ya nos debe preocupar, ¿verdad? Y el pliegue cutáneo no se retrae rápidamente y además se tarda más de 2 segundos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que las diferencias entre la leve, moderada y el grave son muy marcadas, ¿verdad? Entonces, este paciente, pues nuestro paciente estaba irritable, tenía los ojos hundidos, mucosas secas, lágrimas ausentes, ¿verdad? Entonces, se puede decir que es una deshidratación moderada porque tampoco es un paciente que estaba con los ojos normales, que lloraba con lágrimas, ni tampoco es un paciente que estaba prácticamente todo aguado o inconsciente, ¿verdad? Entonces, era una deshidratación moderada, ¿sí? Cuando vemos que un bebé no es capaz de ingerir agua por sí solo, en la emergencia de pediatría recuerdo que lo que hacíamos era llegar un bebé con diarrea, evaluábamos mucosas, evaluábamos pliegue cutáneo, todo eso, ¿verdad? Decíamos, bueno, evidentemente está deshidratado, está despierto, puede tomar agua, bueno, le hacemos una prueba de tolerancia oral, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos suero, que tome, y si vomita unas 3 o más de 3 veces, ya decidimos ponerle una vía intravenosa y pasarle suero por la vena, ¿verdad? Porque ese bebé no se puede quedar sin tomar agua. Y obviamente si el bebé viene todo con los ojos más hundidos que nunca, viene incluso aguado e inconsciente, obviamente eso es una emergencia, ¿verdad? Hay que ponerle inmediatamente su vía y ver y monitorear los signos vitales. Entonces, Luisa Bautista. Le digo la pregunta, doctora. Sí. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se reabsorbe el suero a nivel intestinal? Por el transporte acoplado de sodio y nutrientes. Y pues para esto se usa la terapia de rehidratación oral. Entonces, lo que hace es que una proteína cotransportadora tiene como capacidad de ligar el sodio en otro sitio de acople para así formar la absorción de sodio y asimismo la del nutriente. Ok, gracias. Entonces, ¿qué sucede? El mecanismo que utiliza el suero es el mecanismo de transporte activo secundario. Si ustedes van a ver los sueros Pedialyte, que son los que casi siempre se recetan, tienen sodio y glucosa. ¿Por qué? En la diarrea también se pueden perder estos solutos, ¿verdad? Entonces hay que reponerlos. Entonces,
este sodio y glucosa va a estar en este suero. ¿Y qué va a pasar? En el intestino está este SGLT1, que ya lo vimos, que reabsorbe sodio y glucosa al mismo tiempo. Y requiere de la función de la bomba sodio-potasio teperasa y de la glucosa para que éstas constantemente vayan absorbiendo lo que este SGLT1 va metiendo. Les repito, si estos dos transportes no estuvieran, aquí quedaría atascado de sodio y glucosa y el SGLT1 no podría seguir metiendo a la célula sodio y glucosa para reabsorber más, ¿verdad? Entonces, utiliza el suero un mecanismo de transporte activo secundario porque el SGLT1 necesita de alguien que tenga energía para seguir trabajando, ¿verdad? ¿Qué pasa con los sueros? O por ejemplo, ¿qué pasa con el Gatorade? Ustedes han visto, el Gatorade está cundido, está llenísimo de glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy ingiriendo una bebida que tiene mucha glucosa, ¿verdad? Pero no tiene suficiente cantidad de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Si yo solo estoy ingiriendo algo que tiene glucosa, ¿se va a meter, ese SGLT1 lo va a meter a la célula? No. Tiene que tener sodio y glucosa, ¿verdad? No solo puede estar uno de ellos. Entonces, si solo está la glucosa, pero no está el sodio, no entran. La glucosa no va a entrar aquí. Entonces, funciona como un osmol efectivo. Se va a quedar en el lumen y ¿qué va a pasar? En vez de mejorar la diarrea, la va a empeorar. Porque la glucosa va a ejercer un efecto osmótico y va a empezar a jalar agua. ¿Entendieron esta parte? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿No me podría repetir? Es que se me trabó un poco la máquina, disculpe. ¿Qué parte quieres que repita? Lo último que dijo, lo del Gatorade, por favor. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes tienen espacio de 10 y 10 a 10 y media, va? ¿Así es? Sí. Va. Sí, por cualquier cosa. Ok, entonces, si tú te quedó claro por qué necesitas un suero que tenga sodio y glucosa, ¿verdad? ¿O no? Sí, para que sea contransportado, o sea, para que sea Va. secundario. Si tú tienes, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, dele Gatorade, eso le va a mejorar. El Gatorade tiene mucho azúcar, mucha glucosa, pero no tiene mucha cantidad de sodio. Entonces, si tú le das una sustancia que solo tiene glucosa, la glucosa no va a poder entrar porque necesitan estar los dos para entrar los dos. Entonces, la glucosa se va a quedar aquí en el lumen. ¿Qué pasa si una sustancia que no pasa la membrana o no se va al enterocito, se queda aquí? Jala agua y funciona como un osmol efectivo. Entonces, en vez de ayudarte a la diarrea, la empeora. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Entonces, en los pacientes con diarrea, como les dije, tenemos una pérdida tanto de líquido como de soluto. Entonces, el único espacio que se va a ver afectado es el espacio extracelular. El espacio intracelular va a seguir igual, no va a tener ningún cambio. Solo el espacio extracelular va a disminuir, pero solo él, porque hay pérdida igual de líquido y de solutos. El espacio intracelular comienza a cambiar cuando ya tenemos una diferencia de pérdidas, es decir, si yo pierdo más soluto que agua, si yo pierdo más líquido que agua, ahí ya el espacio intracelular cambia. Pero si hay una pérdida igual de solutos y de agua, no hay cambios. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ok. Sofía La Parra, ¿estás aquí? Dijo Sofía La Parra, perdón. ¿Sí? Sí, aquí estoy. ¿Me podrías definir qué es una solución isotónica, una solución hipotónica y una solución hipertónica? Sí, la solución isotónica es cuando tiene la misma concentración de solutos que en el líquido normalmente. La hipotónica es cuando la solución tiene menor concentración de solutos que en el espacio intracelular. Y la hipertónica es lo contrario, que tiene más concentración de solutos extracelularmente. Ok, gracias. Vean pues, una solución isotónica es aquella que tiene una cantidad de solutos es decir, una osmolaridad
Hagan de cuenta que esta es la solución que ustedes van a introducir y esto es el plasma, la sangre. Entonces, una solución isotónica es aquella que tiene la misma cantidad de osmolaridad, es decir, de solutos, que la plasmática, ¿sí? Por eso se llama isotónica. Una solución hipotónica quiere decir que tiene menor cantidad de osmolaridad comparada con la del plasma, ¿sí? Es decir, esta solución tiene más cantidad de líquido que de soluto. Y la solución hipertónica es aquella solución que tiene mayor cantidad de osmolaridad comparada con la del plasma, ¿sí? Es decir, esta solución tiene mayor cantidad de soluto que de líquido. ¿Quedó claro esto? Sí. Ok. Entonces, esto es lo último que les voy a explicar. Cuando ustedes le introducen una solución hipotónica e hipertónica, se dan cambios en el líquido extracelular e intracelular. ¿Por qué? Porque ustedes están agregando soluciones que tienen ya sea más soluto o más líquido. Ahora, si ustedes le agregan al paciente una solución isotónica, el cambio solo se va a dar en el líquido extracelular, porque ustedes están agregando la misma cantidad de líquido y la misma cantidad de soluto, ¿sí? ¿Qué pasa con una solución hipotónica? La solución hipotónica tiene más líquido que soluto y ustedes se la introducen. Hagan de cuenta que esta es la célula y esta es pues la sangre del paciente, ¿verdad? Este es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular. ¿Qué sucede si ustedes le colocan una solución que tiene más líquido que soluto a un paciente? Va a venir y el agua va a seguir su principio. Como yo estoy metiendo una solución con bajo soluto, pero con mucha agua, ¿dónde va a haber más soluto? ¿En el espacio intracelular o extracelular? En el espacio intracelular. Entonces eso lo va a detectar el agua y va a seguir su principio. El agua se va a ir hacia donde hay mayor cantidad de solutos en este momento, que va a ser en el espacio intracelular. Y por lo tanto el agua se va a hinchar, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, todo claro. Sí, doctora. ¿Con qué objetivo es este? De intentar diluir los solutos que están aquí para que haya un equilibrio de osmolaridad tanto adentro como afuera. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco una solución hipertónica a este paciente? A un paciente normal. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Si yo le pongo una solución hipertónica, le estoy colocando una solución que tiene más cantidad de solutos que de líquido. Entonces, cuando ingresa al espacio extracelular, yo voy a tener más solutos, ¿dónde? En el espacio extracelular comparado con el intracelular. Entonces, eso lo detecta el agua en el espacio intracelular y dice, bueno, me voy a salir hacia el espacio extracelular para diluir ese soluto que está en mayor cantidad fuera de la célula. Y entonces, ¿qué sucede? La célula se deshidrata, se hace una pasita porque pierde agua, con el objetivo de compensar esa osmolaridad elevada que está fuera en el líquido extracelular. ¿Quedó claro esto? Sí, doctora, gracias. Entonces, ¿qué les iba a decir? Tengan claro, si yo tengo pérdida igual de soluto y de líquido, el líquido intracelular no va a cambiar, ¿sí? Si yo ya tengo una pérdida diferente entre soluto y líquido, ya empieza a cambiar el líquido intracelular, ¿sí? De forma de compensación. Entonces, esto que les acabo de explicar es súper importante y lo tienen que entender, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué les pareció la dinámica? ¿Cómo lo sintieron? ¿Difícil? ¿Entendieron? ¿No entendieron? La verdad es que a mí me gustó mucho cómo el procedimiento, porque o sea, aprendemos a través de los casos clínicos que son prácticamente de la práctica que vamos a tener más adelante en el hospital. Entonces, a mí me gustó mucho esta dinámica. Ok, muy bien, qué bueno. ¿Alguien A mí más? me gustó cómo explicó, la verdad, doctora. Se me hizo más fácil entender aquí lo que vimos en la clase también, como que se complementaron las dos para que terminara de entender. Ok, qué bueno.
Lourdes. A mí me gustó también mucho, comparto las ideas de mis demás compañeros, solo con una pregunta. En cuanto a los valores de, digamos, de que le mató digamos que los leucocitos, plaquetas, etcétera, Ajá. ¿manejamos los que se tienen en internet o cómo? Es que así no sé de dónde podríamos sacarlo de una fuente confiable, porque yo busqué en internet, pero para que como haya, no sé, Mira, que si sea quieres homogéneo. si quieres con eso, no te estreses, ¿verdad? Si yo te envío un caso, tú investígalos en la fuente que te parezca, ¿verdad? Y yo siempre ahorita no me enfoqué tanto en los valores normales porque son niños y niños hay tablas, ¿verdad? Y realmente nosotros creo que este es el único caso que vamos a ver de niños, ¿verdad? Los demás van a ser adultos. Entonces, por esos valores no te estreses. Cuando yo te ponga a investigar, búscalos en internet. Si los tienes malos, pues pones luego o corriges los que yo uso. Los que yo uso generalmente son los del hospital Roosevelt, porque ellos te tiran un rango normal, ¿verdad? Entonces, y así quieres, cuando discutimos el caso, pues tú ya los vas apuntando si los tienes un poco diferentes, ¿verdad? Pero, pero generalmente yo siempre voy a usar los mismos rangos cuando se trate de adultos. Ahora en niños varía un montón, pero la verdad es que no pretendo que se aprendan eh, todos los niveles normales de todo en niños, ¿verdad? Porque tampoco es que tampoco ustedes pues van a ser pediatras y necesitan aprendérselo, no, ¿verdad? Entonces, si quieres hagamos eso, ¿verdad? Si tienes, busca los valores cuando yo te envíe el caso y ya después pues si los tienes malos, los corriges en base a lo que yo te dé. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo tenía una duda. Eso de los parámetros en los niños, ¿tiene que ver en la edad o el peso? Porque supongamos así los niños con desnutrición así, ¿se los coloca en la edad o cómo? En la edad también. Tiene que ver con edad. Con edad principalmente, ¿verdad? ¿Alguien más se quiere comentar algo? Sí, a mí también me gustó bastante la dinámica y pues me gustó que fuéramos como paso por paso y que todos participáramos para ver si entendimos bien. Ok, muy bien, qué bueno. Bueno, chicos, entonces así va a ser la dinámica siempre, ¿verdad? Fisiología se aprende así, ¿verdad? Aplicando algo de la teoría a la vida real en medicina, ¿verdad? Entonces, qué bueno que les haya gustado. Consejo de mi parte es que, bueno, con la participación, con lo que me contestaran, voy a ser esta semana muy benevolente con las notas, pero ustedes ya ven que yo pregunto cualquier cosa que dice el caso clínico. Les pregunté qué es hemoglobina, qué es un parámetro de laboratorio, les pregunté qué son plaquetas, les pregunté qué es ¿cómo se llama eso? Lo de perfusión capilar, ¿cómo se llama eso? Sí, el llenado capilar. Les pregunté eso y uno que otro no lo sabía. Entonces ya saben que yo del caso clínico pregunto cualquier cosa. Entonces, esta semana voy a ser benevolente con las notas, pero la próxima semana, quien no me conteste cualquier cosa del caso clínico, ¿sí? Y que no lo he investigado, no le voy a poner tan buena nota. ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque el hecho de que, o sea, si ustedes vienen y se quedan dudas, si se quedan con dudas, dicen, ay, esto no sé, pero no lo voy a investigar, ¿verdad? O sea, no van a aprovechar el aprendizaje de los casos clínicos, ¿verdad? O sea, ustedes un caso clínico tienen que saber todo, ¿sí? Y ya yo pues les voy a explicar más a profundidad para que aclararles sus dudas, ¿verdad? Pero como les digo, la próxima semana no voy a ser tan benevolente en ese sentido, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? El examen corto es el día domingo, ¿sí? A las 5 de la tarde, dura 10 minutos. Yo les voy a recordar. Y la tarea, todavía estoy viendo qué les dejo, entonces yo a más tardar mañana, entre hoy y mañana, les envío qué tarea va a ser con las instrucciones en un documento en Word, ¿sí? Va a ser tarea individual.
a mano siempre. Generalmente no son tareas muy complicadas, ¿sí? Entonces, iban a tener más o menos unos 5 a 6 días para entregarla. ¿Oyeron? E igual, en lo que resta de la semana les voy a estar enviando el caso clínico de la próxima semana, ¿sí? Entonces, para que vuelvan a trabajarlo, ya sea de forma individual o de forma grupal, pero ya saben que no me tienen que entregar ese caso clínico, solo estudiarlo, investigarlo. ¿Dudas? Todo claro. Kimberly, ¿vas a decir? Sí, solo una pregunta. En el corto, como nos dijo que teníamos 10 minutos, ¿cuántas son las preguntas? ¿Son 10? Son 4. Ah, son 4. Ah, ya. Son 4. Gracias. No son preguntas de ¿qué color es el cielo? Ah, celeste. No, ¿verdad? Son preguntas un poquito analíticas, así que consejo, vuelvan a revisar la grabación, asegúrense de que entendieron y si en el transcurso de esa revisión les surge duda otra vez, escríbanme, no se quedan con dudas, ¿sí? Porque en el examen puedo preguntar cualquier cosa que yo les haya explicado sobre las preguntas. Respecto al caso clínico, los laboratorios y todo eso, no, ¿verdad? Pero cualquier cosa que les explique de las preguntas se los puedo preguntar. Entonces, asegúrense de haber entendido bien, ¿sí? Entonces, chicos, los veo la próxima semana a la misma hora y que tengan un feliz día. Solo una pregunta. ¿Alguien que no esté agregado al grupo de Teams todavía? Que levante la manita. Yo creo que todos estamos. María Alejandra. Sí, doctora, yo todavía no estoy agregada porque no tengo activado el portal aún. Entonces, Ok. ajá. No sé si le puedo enviar un correo. ¿Qué manda? No sé si le puedo enviar un correo para ver si me puede agregar al grupo. Enviar un correo, pero ¿cómo así? O sea, yo creo que yo solo pongo tu nombre y ya te sale que estás en el equipo. Ah, ok, perfecto. ¿Oíste? Ok, entonces, mira, sí te pregunté a ti hoy, yo creo que no te pregunté nada. No. Bueno, la próxima te vale por 2, ¿oíste? Ok, perfecto. Gracias, doctora. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Oyeron? Que tengan feliz día, estudien mucho y ánimo. Gracias, doctora. Gracias. Feliz día. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora.